Bienvenidos a la clase de fotografía. En esta oportunidad estudiaremos el tema ángulos fotográficos. Como objetivo general tenemos conocer los tipos de ángulos en una composición fotográfica. Objetivos específicos, comprender los conceptos generales de la fotografía y ejemplificar los diferentes tipos de ángulos usados en una composición fotográfica. ¿Qué es un ángulo? ¿Qué es la angulación en la fotografía? Es la posición que adopta la cámara con respecto al objeto o al personaje que está encuadrando. Este punto de vista es importantísimo para darle significado a la imagen, lo que nosotros queremos comunicar. El ángulo que coloquemos la cámara es muy importante para el análisis o la comunicación de esta fotografía. Iniciamos entonces con el primer tipo de ángulo, el ángulo medio frontal. En este ángulo situamos la cámara a la altura del personaje o del objeto que estamos encuadrando. Este es el ángulo que se utiliza más comúnmente en los noticieros. Es un ángulo que transmite equilibrio, veracidad y realismo. Continuamos con el ángulo picado. En el ángulo picado, la cámara se sitúa por encima del personaje, inclinada hacia abajo. Produce un efecto en el que empequeñece o minimiza lo que la cámara está tomando o el objeto que está tomando. La cámara en este caso pareciese que domina la escena. Contrario al anterior, tenemos el ángulo contrapicado. La cámara se sitúa en una posición inferior al personaje en ángulo hacia arriba. Realza lo que está encuadrando, es un ángulo que le pueden llamar el ángulo del triunfo o es el ángulo de grandes personajes. Engrandece el objeto o la persona. Tenemos el ángulo cenital. La cámara se encuentra, como su nombre lo dice, en el cenit, o sea, en una posición en picado extremo, quiere decir completamente vertical de arriba hacia abajo. Domina la escena desde arriba y transmite plasticidad y una amplia visión de conjunto. Tenemos el ángulo nadir, que es el contrario al anterior. La cámara se encuentra en una posición de contrapicado extremo, quiere decir completamente vertical de abajo hacia arriba. Por ejemplo, cuando encuadramos en una escalera desde la parte de abajo hacia arriba o una caja de ascensor, etc. Es el ángulo nadir, un contrapicado extremo. Tenemos el ángulo aberrante. Este ángulo muestra un encuadre un tanto desequilibrado, en una situación un poco extraña. La cámara se coloca de una manera un poco inclinada y transmite inquietud, desasosiego, creatividad. Y tenemos el ángulo imposible. Este ángulo es cuando nosotros colocamos la cámara en algún lugar donde da un punto de vista casi inaccesible. Por ejemplo, digamos a través de un sacapuntas, dentro de una bañera, debajo de un vehículo. Son ángulos de lugares, como su nombre lo dice, casi imposibles de llegar a ellos. Gracias por su atención. Cualquier duda puede formular sus preguntas a través del foro de consultas en la plataforma virtual de aprendizaje.